Incorporando, y bueno, pues vámonos con los temas que tenemos pendientes. Continuar recordando que ayer agotamos la figura del primer respondiente, la detención, hipótesis de flagrancia. Nos falta el Registro Nacional de Detenciones, que lo vamos a agotar, actos de investigación que requieren control judicial, actos de investigación que no requieren control judicial. Vamos a hablar un poco de preservación y procesamiento de indicios por el policía. Primer respondiente, la puesta a disposición como tal, ese acto jurídico y material de hacer la entrega de los objetos, productos, instrumentos del delito, así como personas, al Ministerio Público, y finalizaremos con el informe policial homologado en general, analizando qué es, para qué se usa, cuáles son los principios básicos de este, cómo surge, y vamos a darle una checada a algunas dudas que pudieran tener respecto de qué se pone en cada campo y cómo se utilizan los anexos de manera correcta. Lo que vamos a ver, el día de ayer hablábamos entonces de la detención, hablamos de la hipótesis, hablamos de las hipótesis de flagrancia que contempla el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación precisamente con el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución, que nos habla de la detención en flagrancia como tal. Decíamos entonces que una vez que la persona es detenida, pues hay ciertas obligaciones de los policías. Una de ellas es, antes de realizar inclusive el Registro Nacional de Detención, pues es decirles sus derechos. ¿Cuáles son las fuentes o por qué se estila? Inclusive hasta en las películas vemos que películas americanas, pues que también cuando hay una detención se les dice sus derechos, y sobre todo son las famosas, en Estados Unidos se le llama esto la ley Miranda. Esta ley Miranda, que es precisamente lo que ustedes escuchan en las películas, de usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a elegir un abogado, si no tiene uno el Estado lo proveerá, tiene derecho a hacer una llamada, bla, bla, bla. Esto se le llama en Estados Unidos la ley Miranda. En nuestro país es una cartilla de derechos. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes son los tratados internacionales que se tienen, los tratados internacionales como las reglas de Tokio, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestra Constitución Política, por supuesto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las diversos lineamientos y directrices que ha emitido, observaciones, recomendaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por supuesto los protocolos de actuación. ¿Por qué? Pues porque en el propio Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente se establece la necesidad y la obligación del policía de hacer del conocimiento los derechos. Inclusive recordarán ustedes que se mandaban estos formatitos, ¿no? Este formatito de la Policía Federal que regularmente lo enmicábamos, ya venía así en el archivo que bajábamos, o cada quien de las corporaciones pues adecuaba esto. Esta cartilla de derechos, debo decir que es de carácter enunciativo más no limitativo. Quiere decir que en esta cartilla como tal no están contenidos todos los derechos de la persona que es detenida, el imputado, porque tendríamos que vaciar el contenido del artículo 20 en su apartado B, o necesitaríamos vaciar también el Código Nacional, que estaría en el artículo 113, si no mal recuerdo, que son los derechos del imputado o del investigado. Aquí simplemente es un extracto de los más importantes. Es decir, usted se encuentra detenido por los siguientes motivos, sea una falta administrativa o un delito, se le debe decir. Usted es considerado inocente hasta que se le muestre lo contrario. Tiene derecho a declarar o guardar silencio. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse. Tiene derecho a un defensor de su elección. En caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Tiene derecho a un traductor o intérprete. Es importante que si nosotros apreciamos desde el momento de la detención que la persona no habla y no entiende al parecer el idioma castellano que nosotros hablamos y aparentemente pues profesa alguna lengua indígena o extranjera, pues necesitamos tomar las medidas pertinentes.